Hola a todos, sean bienvenidos a una sesión más de clase. El día de hoy vamos a iniciar la tercera unidad que corresponde a Introducción a SQL Server. El contenido que vamos a abordar van a ser los pasos para crear una nueva base de datos, en este caso utilizando un asistente. Más adelante vamos a ver cómo se realiza con el código Transact SQL, qué operaciones podemos realizar sobre las bases de datos y cómo se crean los usuarios para inicio de sesión. Antes de comenzar, es necesario que tengamos claros ciertos conceptos de la información y cómo lo organiza SQL en una base de datos. En principio tenemos que decir que las bases de datos de SQL utilizan tres tipos de archivos. El primero es el archivo de datos principal, es el punto de partida de la base de datos y es la que apunta a los otros archivos de datos dentro de la base de datos. Cada base de datos tiene obligatoriamente un archivo de datos principal. La extensión que ella le pone a estos archivos es MDF. Luego tenemos los archivos de datos secundarios, que son todos los archivos de datos, menos el archivo de datos principal. Es posible que algunas bases de datos no tengan archivos de datos secundarios y también es posible que tengan varios. Y por último, los archivos de registro o archivos log, que almacenan toda la información que se utiliza para recuperar la base de datos. La extensión que utiliza SQL para crear este tipo de archivos es .ldf. SQL Server no exige que escribamos las extensiones a la hora de ponerle nombre a una base de datos, ya sea MDF, NDF o LDF. Pero estas extensiones ayudan a identificar qué tipo de archivos son y para qué sirven. Cada base de datos debe tener al menos dos archivos, un archivo principal y un archivo de registro. El de grupo de archivos podría ser opcional. Como ya hemos visto anteriormente el entorno de SQL, una vez que hemos conectado con el servidor, en el explorador de objetos tenemos el servidor y todos los servicios que ofrece. Dentro de ellos hay una carpeta que se llama base de datos. Si damos clic en el signo de más que está a la izquierda para abrirla, vamos a ver que dentro de ella hay otra carpeta que se llama bases de datos del sistema. Y ahí ustedes podrán ver 4 bases de datos que vienen creadas de fábrica. La base de datos master, la base de datos model, la base de datos MSDB y la base de datos temporal DB. Vamos a hablar brevemente para qué sirve cada uno. La base de datos master controla las bases de datos de usuario y el funcionamiento de SQL Server de forma global al realizar un seguimiento de información como las fuentes de usuario, las variables de entorno, los mensajes de error, etc. Como observación, estas bases de datos no se deben modificar, ¿verdad? Están ahí porque SQL las necesita, pero nosotros no tenemos por qué modificarlas. La base de datos model, como su nombre lo dice, proporciona una plantilla o un prototipo para las nuevas bases de datos de usuario. Cuando nosotros le damos la orden de crear una nueva base de datos, ella toma como plantilla a la base de datos model. La base de datos TempDB o temporal DB proporciona un área para almacenar tablas temporales y otras necesidades de almacenamiento temporal como procedimientos almacenados, etc. MSDB, que es la cuarta, ofrece un área de almacenamiento para información de programación e historial de trabajo. Ojo, muchachos, las bases de datos de los usuarios se deben crear fuera de la carpeta de bases de datos del sistema. Eso es muy importante, que no las mezclemos. Existen dos formas de crear una base de datos. Ahorita, para que ustedes se familiaricen con este entorno de trabajo, lo vamos a hacer como asistente. Pero cuando miremos Transact SQL, todo va a ser con código. Ustedes van a escribir los scripts y después vamos a ejecutar las queries o las consultas para crear todos nuestros objetos. Para crear una base de datos con el asistente, solo tenemos que hacer clic derecho sobre la carpeta bases de datos
y seleccionar nueva base de datos. En ese momento va a aparecer una ventana que nos va a pedir el nombre de la base de datos. Ahí escribimos el nombre que le vamos a poner. Van a notar en esa misma ventana, un poco más abajo, que por defecto SQL va a crear dos bases de datos. Una que es la que contiene los datos y la otra que es la base de datos log o extensión log, que es la que va a almacenar los registros. Esta es una base de datos de respaldo. Más a la derecha ustedes van a ver el grupo de archivos, el tamaño, el crecimiento automático y la ruta. Esta ruta es donde por defecto va a guardar las bases de datos que creemos en SQL. Él lo hace en la carpeta data, que está dentro de SQL Server. Pero nosotros podemos seleccionar la carpeta que queramos para crear nuestra base de datos. Lo que sí se recomienda, muchachos, es que creen siempre un folder, una carpeta que se llame data y dentro de ese folder guardar las bases de datos. Es lo que se acostumbra. Entonces, una vez que se ha escrito el nombre de la base de datos, simplemente se le da a aceptar. Si ustedes se van al explorador de objetos, ahí van a ver la nueva base de datos creada. En este ejemplo se le puso mi base a la base de datos. Observen que está fuera de la carpeta base de datos del sistema. Y se aparecerá dentro de la carpeta base de datos. Posiblemente hay algunas versiones que tardan un poco en refrescar o en actualizarse. Entonces, si ustedes dieron la orden y no la ven en el explorador de objetos, pueden dar clic derecho a actualizar o le dan clic al icono actualizar que aparece ahí para que ella aparezca. Una vez que hemos creado nuestra base de datos, podemos realizar algunas operaciones básicas. A veces nosotros necesitamos, después de crear la base de datos, copiarla a un dispositivo de almacenamiento secundario como una memoria, o tal vez la creamos en otra computadora, lo andamos en la memoria y la queremos usar en esta computadora. Entonces, hay un procedimiento que se llama adjuntar bases de datos que nos permite poder seleccionar la base de datos que andamos en un dispositivo de almacenamiento secundario que la podemos usar en esta máquina. Para ello, en el explorador de objetos dice que hagamos clic derecho sobre la carpeta bases de datos y en el menú que aparece ahí escojamos la opción adjuntar. Si tienen la versión en inglés, debe decir attach. Va a aparecer una ventanita, ¿verdad?, parecida a esa que tienen ahí, y hay que ir a buscar la base de datos, ¿verdad? El lugar donde ustedes la tienen almacenada. En este caso, en la base de datos que estamos tratando de adjuntar se llama Video Club. Entonces ahí le dimos clic al botoncito agregar, que aparece ahí a mitad de pantalla, y fuimos a buscar la base de datos en el dispositivo donde estaba guardada. Una vez que ya le dimos a abrir, se carga y observen, muchachos, se cargan las dos, ¿verdad? Pueden ver ahí abajito, la MDF y la LDF o la de transacciones, ¿verdad? Igual cuando ustedes la vayan a copiar, tienen que copiar las dos. Si solo copian una y la intentan adjuntar en otra máquina, no funciona, da error. Entonces tienen que fijarse que hayan copiado las dos y él solito la agrega y luego le damos clic en aceptar. Y cuando hacemos eso ya aparece en el explorador de objetos. También a veces necesitamos, teniendo nuestra base de datos creada, hacerle modificaciones a través del explorador de Windows. Por ejemplo, la quiero copiar, o la quiero mover, o le quiero cambiar el nombre, o la quiero eliminar. Pero mientras ella se encuentre en el árbol del explorador de objetos, quiere decir que está en servicio. Y aunque esté cerrado el Magnet SQL, yo no la puedo manipular. Entonces, ahí se pueden hacer dos procesos o dos procedimientos. O la separo
que es el procedimiento contrario a adjuntar, separar, o también podemos decirle que la vamos a poner fuera de la conexión. Esto va a depender de la versión que tengan instalada, muchachos, ¿verdad? Los dos procedimientos son válidos, los dos procedimientos se pueden hacer. Para ello, nos vamos a la base de datos, en el árbol del explorador de objetos, sobre su nombre, hacemos clic derecho y en la opción tareas, task en inglés, seleccionamos la opción poner fuera de conexión. Cuando hagamos eso, esperamos unos segundos, se tarda un poco, y ustedes van a notar un icono como un carrito con una flechita roja que indica que esa base de datos está desconectada. Mientras esté desconectada, ustedes pueden ir al explorador de Windows y hacerle todos los cambios que quieran. Cambiarle el nombre, borrarla, copiarla, pegarla, moverla del lado, lo que ustedes necesiten. Una vez que ya hayan terminado de hacer lo que iban a hacer, pueden volverla a conectar a la base de datos. Simplemente vuelven a hacer clic derecho sobre el nombre, escogen la opción tareas o task en inglés y seleccionan ahora poner en conexión. Y con eso ella pues regresa de nuevo al árbol del explorador de objetos y ya está disponible para poder trabajar con ella. Bien, hay un video adicional para que ustedes puedan repasar este tema y espero que les haya sido de utilidad y que puedan realizar las tareas que tienen ahí en la plataforma. Muchísimas gracias y tengan un buen día.